Lucas capítulo 5. Está titulado allí La pesca milagrosa. ¿Están ustedes ahí? Vamos a leer los primeros 11 versículos que nos relatan este hecho sobrenatural, este milagro. Hoy durante la alabanza Dios estaba decretando, declarando, muchas cosas terminan y muchas comienzan. Mucho termina con su palabra. Hoy cosas han terminado. Cosas que el enemigo, obras del enemigo contra tu vida. Pero también comienzan cosas nuevas del Espíritu Santo. Por eso no se pierda de la alabanza. Llegue a tiempo, porque Dios habla y Dios ministra durante la alabanza mucho más, aún que durante la palabra, por el Espíritu Santo. Así que no se pierda la parte de la alabanza. Dice Lucas 5: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es el mismo mar de Galilea o mar de Tiberíades, la misma. Usted lo encuentra en otros evangelios con otros nombres, no se confunda, es el mismo lago o mar. El gentío se agolpaba para oír la palabra, diga la palabra de Dios. Póngale cuidado y si usted puede subrayar, subraye la palabra, subráyelo, si puede, si es la Biblia suya, si es la de la abuelita, no lo haga. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Diga conmigo con toda confianza: mas en tu palabra echaré la red. Si puede subrayar, y es su Biblia, tu palabra, más en tu palabra. Si lo puede subrayar. Ya les digo para qué. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias por cada corazón que está aquí, cada corazón que ha sido preparado por el Espíritu Santo para recibir esta palabra, cada corazón que es de tierra buena, como tierra buena. Tú has cambiado nuestro corazón de piedra, tú has quitado los espinos de nuestros corazones para que no ahoguen, para que no hagan infructuosa tu palabra. No somos gente que está a la orilla del camino, sin definición, sin compromiso contigo, a la distancia solamente. Somos gente, Señor, que estamos anhelando más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra. Provoca todos los cambios por el poder de tu palabra en nuestra vida y ayúdanos, Señor, para vivir viendo tu gloria por donde quiera que vayamos. Que podamos obedecerte para ver todas tus bendiciones y tus maravillas sobre nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El tema, el título de esta mañana: porque tú lo dices, yo lo haré.
Porque tú lo dices, yo lo haré. ¿Por qué les pedí que subrayaran dos términos similares? Palabra. La primera palabra que está en el versículo 1, cuando usted va al original, al griego en que se escribió el Evangelio, el Nuevo Testamento, esa palabra quiere decir logos, logos, logos. Se traduce palabra para nosotros como el mismo término, los mismos términos. El logos es el mensaje. Jesús llevaba el mensaje de Dios. La doctrina del reino, ese es el logos. Pudiéramos decir lo que está en la Biblia escrito es el logos de Dios, el mensaje de Dios, la doctrina del reino de Dios. Un término que si no sabemos un poquitico se nos confunden las cosas, porque el segundo término que les dije que subrayara es cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ve a aguas más profundas. Cuando dice boga mar adentro es ve a aguas más profundas y echa la red para pescar. Pedro tiene una experiencia que ha vivido. Pedro por tradición era un ¿qué? ¿Cuál era su profesión? ¿Y cuál era la de Jesús? Jesús era carpintero de profesión. Y Pedro con sus amigos habían trabajado toda la noche. Gente experimentada, gente del gremio de pescadores. Tenían la Asociación Nacional de Pescadores de Galilea. Pedro era el presidente, Juan el vicepresidente. Toda la vida en esa arte, en ese negocio, en ese trabajo, toda la vida. Y no sé cuántas veces habrá sucedido, pero quizá muy pocas veces, algo tan dramático como eso. Toda la noche, porque ustedes saben es la mejor hora para pescar, la noche. Y nada que habían conseguido. No dice ni uno solo, ni uno. Pedro tiene esa realidad, tiene esa experiencia a flor de piel, recién vivido, porque era cuando Jesús llega allí, ellos están lavando las redes, debe ser muy temprano en la mañana, la gente viene para oír el logos, para oír el mensaje del reino. Jesús le pide a Pedro prestada su Johnson. Yo no sé si se la pidió prestada, pero lo cierto es que se subió en su Johnson. Y ahí hay un principio. El Señor, cuando tú le prestas algo a Él, cuando tú pones al servicio de Él algo de tu vida, algo de los dones, algo, el Señor te recompensa. Por eso es en esa barca que sirvió para dar el logos, el mensaje, la doctrina. Es esa barca la que Jesús le dice a Pedro: Pedro, muévela a aguas más profundas y echa la red para pescar. Pedro dice lo que ya sabemos, pero le agrega algo: pero. Yo creo que ahí no está el pero como pero dice más en tu palabra. Al mirar el original de ese término palabra es rema, rema, R-H-E-M-A, rema, no es logos. Para nosotros, leyéndolo así rápidamente, palabra, palabra, igual palabra, el mismo término, pero en el original no es logos, es rema. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. ¿Qué es el rema de Dios? El rema es una declaración. En esencia, la palabra como se define rema es declaración. Pero pudiéramos decir el rema es una palabra específica dada por Dios en una circunstancia específica, para un tiempo específico, a una persona específica.
de todo este logos que está aquí, podemos recibir los remas de Dios. Esa palabra oportuna, esa palabra que cuadra específicamente para esa situación que estás enfrentando. Más en tu palabra echaré la red. Y ya sabemos cuáles fueron los resultados. Esa barca casi se hundía por causa de la pesca. Tuvo que llamar a sus amigos para que le ayudaran y se llenaron 2 barcas más de la pesca tan tremenda que hicieron. Porque la palabra de Dios provoca, la palabra de Dios crea. Si no había peces ahí, su palabra, Jesús no dijo, boga mar adentro, echa la red, a ver si en esta ocasión sí. Allí dice, echa vuestra red para pescar. Tal vez contrario a la realidad, contrario a lo natural, contrario a lo que habían experimentado. La palabra rema es la palabra de fe. Como dice la escritura, esta es la palabra de fe. Es esa palabra creativa de Dios que cuando nos la da a nosotros cambia nuestra circunstancia. Cuando la recibimos de parte de Dios, entonces en ella nos podemos apoyar y creer y confiar. Cuando la Biblia dice de la armadura de Dios para el creyente, en Efesios 6:17 dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es coger el libro de la Biblia y como algunos empezar a hacer como si fuera la espada de 2 filos. Sí, y cogen la Biblia y le dan por la cabeza al marido o a la esposa. Toma la palabra. Le doy con la palabra, a ver si entiende. Y si tienen la Biblia esa del círculo de lectores que pesa como un directorio telefónico, con razón ha descalabrado a más de uno. El término allá también en Efesios 6:17 en el original griego es tomad el rema de Dios. Y el rema de Dios se confirma lo que dice en Apocalipsis, que de la boca del Señor sale como una espada de 2 filos. La espada de 2 filos no es el libro, la espada de 2 filos es el rema de Dios. Esa es el arma ofensiva que tenemos nosotros para hacer nuestra guerra, ofensiva de ataque contra las tinieblas, el rema de Dios. Pero cuando tú no has recibido rema de Dios, entonces cuando viene la confrontación, cuando viene la tribulación, cuando viene la dificultad, usted actúa como un hombre que no conoce a Dios. Usted no tiene palabra de fe que lo sostenga. Entonces usted le echa mano a lo que venga, como sea, para tratar de sobrevivir. Porque tú no vives, no has aprendido a vivir por el rema de Dios. ¿Y qué es lo que dice Lucas 4:4? Lucas 4:4, antes del 5, del capítulo 5. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ese término palabra de Dios también es rema. El rema de Dios es la palabra por la cual vivo yo hoy en esta tierra de Barranquilla. Porque lo primero que le pedimos a Dios aquí en Barranquilla, cuando no conocíamos a ninguno de ustedes, lo primero que le pedimos a Dios en abril del 2000, en mi Biblia que tengo en el carro, que es la Biblia vieja de muchos años, ahí está escrita la fecha, abril del 2000. Le pedí, Señor, danos una palabra por la cual vivir todos los días en esta tierra. Y el Señor nos dio esa palabra que se ha ido cumpliendo en nuestra vida. Cada vez que vienen dificultades, sale ese rema de mi corazón, porque el rema es lo que se guarda en el corazón, porque de lo que abunda en el corazón hablará la boca. Usted puede tener muchos versículos memorizados de la Biblia,
pero si no están en su corazón, el día de la batalla no saldrá nada. El día de la guerra espiritual no le saldrá nada de su boca. No saldrá la espada de su boca. Saldrá la queja de su boca. Saldrá la maldición quizá de tu boca. Pero no saldrá la palabra que da vida. La palabra que crea. La palabra que vivifica no saldrá de su boca. ¿Qué hacemos con estas lecturas devocionales? Darnos el tiempo para que esa palabra se pueda guardar en el corazón. Tener sus dichos. Dice el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a ver unos principios acerca de la palabra rema, que también es la palabra revelada, palabra de fe, palabra oportuna, palabra revelada. El rema es la palabra revelada. El Salmo 119 y el versículo 49 y 50. Salmo 119, 49 y 50. Alguien que ha recibido un rema de Dios puede decirle a Dios, como le dijo el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, ¿quién? La palabra dada a tu siervo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esa es la palabra que recibimos de parte de Dios. Específica, para circunstancias específicas, una palabra específica. Dios nos dio aquí en Barranquilla, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando realmente nosotros, algunos no saben, Roberto, los líderes saben, no somos una iglesia que abunda en finanzas. Y en varias ocasiones yo me he tenido que postrar delante del Señor para decirle: acuérdate de la palabra, porque el arriendo hay que pagarlo esta semana. Acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Yo no espero en los bolsillos de ustedes. Acuérdate, Padre, de la palabra. Y por lo menos 3, 4 ocasiones en esa misma semana alguien llega con una provisión extra, con algo que le resultó, con algo que no esperaba, y se completa lo del arriendo. Para los que no saben, la luz de este lugar vale $1,000,000 mensual. El arriendo son 6,100,200,000 pesos. Pero ha funcionado. Decirle: Señor, acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Yo he hecho esta ansiedad sobre ti, porque no queremos quedar mal con los de afuera. No queremos dejar tu nombre como esos cristianos que le deben a Raimundo y a todo el mundo. Y gracias a Dios, mes a mes se ha podido cumplir. No hay deudas de servicios, no hay deudas de alquiler. Esa misma palabra hizo posible que David estudiara. Todos ustedes, o algunos, la mayoría saben, esa palabra hizo que David pudiera estudiar en la universidad donde estudió, la del norte,
la carrera que quisiera estudiar, y alguien Dios movió para pagarle toda la carrera a David. Nosotros no teníamos cómo hacerlo. Y en el Chinchorro, allá en la casa antigua donde teníamos la sede, ese día en que estaba esa situación de que David debía estudiar algo, ya había terminado su colegio. Allí orando le dije: acuérdate de la palabra que nos diste, que echara toda ansiedad sobre ti, porque tú cuidarías de nosotros. Y pasaron unos breves segundos, casi que fue instantáneo. Después de declarar, porque rema es declaración, después de declarar la palabra: Señor, tú nos dijiste que podíamos echar toda ansiedad sobre ti, porque tú cuidabas de nosotros. A los pocos segundos alguien llamó de fuera. Alguien llamó para decir: Dios nos ha puesto en el corazón pagarle la carrera a David donde quiera estudiar lo que quiera estudiar. Yo veía a muchos de los hombres de la iglesia luchando por un semestre. Yo decía: wow, pudo haber sido, sentimos pagar el primer semestre, gloria a Dios. Pero se imaginan toda la ansiedad que fue quitada, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda la ansiedad que fue descargada de 5 años. Yo les hablo de esto porque funciona, porque como a Pedro le funcionó, porque tú lo dices, yo lo haré. Y hay testimonios de personas que no están haciendo lo que Dios les dijo, o dejaron de hacer lo que Dios dice, y sus vidas nada que prosperan. Pero la gente que hace lo que Él dice, que le cree su palabra, que le toma en serio lo que Él dice, van a ver su gloria, van a ver las pescas milagrosas, van a ver lo sobrenatural de Dios, van a ver a Dios mostrándose suficiente. Mi Dios es más que suficiente. No solamente lo cantamos, además de por fe, lo cantamos porque lo hemos experimentado, porque es más grande que cualquier otra cosa, es más fuerte, más alto que cualquier otra cosa. Nuestro Dios, Él es a quien nosotros honramos cada vez que le creemos su palabra. Antes de pedir cualquier cosa, la necesidad es pedirle a Dios una palabra. Si estás enfrentando alguna crisis, alguna situación difícil, lo primero que debes buscar es una palabra de su boca, una palabra de Él para atravesar esa circunstancia, para vencer esa situación. Una palabra que sale de su boca. Porque eso es lo que dice Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo recibimos la palabra rema? ¿Cómo recibimos la palabra revelada? ¿Cómo la recibimos? Para eso son nuestros tiempos con Él, estos tiempos a solas con Dios, con la Escritura, para buscarlo, para pedirle a Él. En Lucas capítulo 11, lo leímos esta semana, 9 al 10 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Busca una palabra de su boca, pide una palabra de su boca, llama para recibir una palabra de su boca. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Ahora, pero Dios también puede darnos palabra. En un sueño Dios nos puede dar una palabra. En una visión Dios nos puede dar una palabra. A través de la profecía o el profeta de Dios hemos recibido palabras, remas de Dios. Los que caminan en esas palabras ven los resultados.
Pero por lo general, no esperes tanto un profeta, no esperes tanto un sueño, una visión. Vea la palabra, vea logos y que Dios vivifique un rema para tu vida. Vea logos, vea la escritura. Lee, sumérgete en la palabra de Dios día a día. Deleítate. Yo sé que debe haber una combinación entre disciplina. Leer todos los días la palabra de Dios es una disciplina espiritual. Y tú la debes adoptar como una disciplina. Pero no se te debe quedar solo en disciplina. Debe volverse un deleite para ti. ¿Qué dice el Salmo 1? Versículos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que no anda en ciertas cosas, ni se sienta en ciertos lugares, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Y cuando tú realmente meditas la palabra constantemente, se te alumbra, se te revela, se vuelve el logos un rema de Dios. Y si tú le estás pidiendo a Él una palabra específica, una palabra de fe por la cual vivir, entonces la vas a recibir. Además, porque las ovejas del Señor oyen ¿qué? Toda oveja de Él oye su voz. Eso es lo que dice en Juan capítulo 10, 27. Las ovejas de Él oyen su voz, no oyen otras voces, no oyen voces de extraños, le oyen al Señor, reconocen su voz. Ahora, yo no sé, pero yo he visto ahí que Dios responde a dos condiciones. Dios responde a la gente que pide con fe o a la gente que clama desesperada. ¿Cómo recibimos de Dios? Pidiendo con fe. Pero si de pronto la fe se te embolató, clama desesperadamente. Clama desesperadamente. Ahí leíamos de un ciego ayer que gritaba, Jesús, hijo de David, y querían callarlo. Cállate, ve. Era Bayuno, cállate, ve. Pero él seguía clamando más, desesperado. No sé si estás conforme como caminas, no sé si estás conforme como vives, no sé si estás conforme, pero el conformismo realmente es de la gente mediocre. Pero si tú clamas desesperadamente, Dios te responde. Dios oye el clamor de la gente que está desesperada. La palabra rema de Dios es como una palabra empeñada, una palabra que Dios ha empeñado. Dios se ha empeñado contigo. Cuando tú recibes un rema de Dios, una palabra revelada, Dios empeñó esa palabra contigo. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Asegúrate que la has recibido de Él. Asegúrate que Él te la dio. Y tú lo sabrás en tu espíritu, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Esta es la palabra de fe que Dios me ha dado. ¿Y cómo lo sabes? Porque cada vez que necesitas algo, esa es la palabra que sale de tu boca. Esa es la palabra que procede de tu boca. Sabes entonces que has recibido un rema de Dios. Porque es algo como que el Espíritu lanza desde el corazón a tus labios. Sí, no hay pesca, no hay resultados. Este trabajo de muchos años, este trabajo en el cual le hemos puesto todo el empeño, toda la dedicación, este trabajo quizá no está dando el fruto más en tu palabra, pero en tu palabra. Y yo te digo esta mañana, siento del Señor decirte: no te rindas, no te rindas, no te rindas. Dale la oportunidad a la palabra que Dios quiere empeñarte, pero no te rindas.
Se pudo haber rendido Pedro, se pudo haber rendido, pudo haberle discutido, hasta lo llamó maestro. Tú sabes mucho del mensaje, tú sabes mucho de la doctrina del reino, pero de la pesca el que sabe soy yo. Pedro se pudo haber quedado ahí en discusiones y lo llamó maestro, pero después del milagro lo llama Señor. Si se dieron cuenta, lo llama Señor, ya no maestro, sino Señor, soberano, el que todo lo puede. Tal vez está relacionado con Jesús como un maestro, quizás está relacionado con él. Qué buena enseñanza la de Jesús, qué buena enseñanza, pero tal vez no lo conozcas como Señor. Es tiempo de conocerlo como Señor de tu vida, como el que cumple lo que ha prometido. La palabra rema es como un cheque en blanco, una palabra empeñada, un cheque en blanco que Dios nos quiere dar. La palabra rema es mucho más que solo palabras. Jesús en Juan 6:63, Juan 6:63 dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Es mucho más que logos como letra, como palabras. Las palabras rema de Dios son espíritu y son vida. Por eso tienen poder para crear. Por eso creó esa nueva condición en ese mar de Galilea. Porque la palabra rema de Dios es espíritu y es vida. Y cuando sale de un corazón creyente, esa palabra provoca los cambios a su alrededor, provoca los cambios de las circunstancias por las que estás atravesando. No debes descansar hasta tener una palabra rema de Dios, pero una vez la tienes, descansa. No debieras descansar hasta tener una palabra que sale de su boca sobre tu empresa, sobre tu familia, sobre tu vida, tu ministerio, el llamado de Dios. Pero una vez la tienes, descansa, apóyate. ¿No sabes el tremendo apoyo que es tener la palabra que Dios ha empeñado? Tenerla ahí. Es mi consuelo en mi aflicción. Es mi consuelo, dice el salmista. Tu dicho me ha vivificado, porque la palabra rema es espíritu y es vida. Es más que palabra. Las palabras solo son el vehículo que lleva el espíritu de vida. Por eso muchos lo han comprobado cuando han declarado una palabra de fe acerca de eso que dijo este médico. No es la última palabra. La última palabra la tiene el Señor y Él ha dicho: vive. Y Él le ha dicho a la estéril: concibe. Y al enfermo: sé sano. Es mucho más que solo letras. La palabra rema es espíritu y es vida. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Y quiero terminar en el Antiguo Testamento para ver la acción de la palabra rema de Dios. En Génesis 26, necesitamos un rema de Dios para este fenómeno del niño. Necesitamos un rema de Dios para confrontar ese fenómeno climático. Es la segunda razón o motivo de intercesión en la noche de deleite este viernes, donde los esperamos a todos ustedes, 8 de la noche.
Los especialistas están calculando que de septiembre en adelante se va a experimentar la crisis de la sequía por este fenómeno. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Recuerde, cuando lo único que tú puedes hacer es orar, es suficiente. Y frente a ese fenómeno del niño, no podemos ir a las aguas del Pacífico y tratar de... Están frías, ¿no? Porque es lo inverso de la niña. La niña es que se calientan las aguas. Creo que el niño es que se enfrían las aguas. Entonces, por más que fuéramos a calentar las aguas del Pacífico, ¿sí o no? ¿Nosotros lo podemos hacer? ¿Sí lo podemos hacer? Él sí lo puede hacer. El Señor sí puede calentarlas. Y va a responder nuestra oración. Y pidámosle a Él una palabra rema, una palabra para enfrentar ese fenómeno natural. Y poder, como Jesús le dijo al mar y a los vientos, cállate y enmudece. Y los elementos naturales fueron sujetados a su palabra. Que también como la iglesia de Él, como el cuerpo suyo en esta tierra, vamos a levantarnos para, bueno, a nosotros aparentemente en Barranquilla, qué chévere que no llueva, no haya arroyos. ¿Sí o no? Pero cuando empieza a ir usted a la tienda y la bolsa de leche, ¿cómo? ¿Que subió? Sí, porque las vacas no están pudiendo comer pasto. ¿Qué pasó aquí en Génesis 26? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, ¿cuál fue la palabra que le dijo? No desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. ¿Quién lo había hecho? Abraham, su papá. Cuando se le presentaron las mismas circunstancias, porque dijo, hubo hambre después de la primera que hubo en tiempo de Abraham. Abraham cogió para Egipto, figura del mundo. De allá se consiguió Agar, se trajo a Agar la egipcia. Con Agar concibió Ismael. Ismael significa un asno feroz, salvaje. En tiempos de necesidad y en tiempos de escasez, siempre estamos en la presión de correr para algún lado. Y el Señor le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te daré. Y obedeció y sembró en aquella tierra. Vamos al versículo 12. Esa fue la palabra para una circunstancia específica, en una ocasión específica, tiempo de hambre, de sequía. ¿Y qué le dijo el Señor? No desciendas a Egipto, quédate, habita en la tierra. Y dice el versículo 12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció y fue muy prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo todo lo que tuvo. ¿Por qué? Porque si Él lo dijo, Él lo hizo. Y esa palabra rema, revelada de Dios, quédate en esta tierra. Y en este tiempo tan difícil, cuando nadie más sembró, cuando nadie más tuvo ocasión, sembró Isaac. Por eso y cosechó al 100%. Entonces pudo vender, perdóneme la expresión, como le dio la gana, pudo vender porque nadie más tenía. La palabra de Dios creó todo lo que faltó, la lluvia que no había. La palabra del Señor, viva, espíritu y vida, fertilizó eso que sembró y cosechó 100 por 1. Y nadie más tenía que vender. Todos necesitaban comprar.
Y la consecuencia de haber obedecido a la palabra que Dios le mostró y le reveló fue que se hizo poderoso, se enriqueció. Funciona creerle a Dios su palabra y recibírsela. Funciona. Yo no sé cuántos están queriendo decir, ya con este negocio no voy más. Yo no sé cuántos están a punto de decir, hasta me voy a ir de la ciudad, hasta me voy de Colombia, me voy del país. Aquí no prospero. No sé cuántos hayan pensado, querido tirar, dejar, abandonar. No sé cuántos. Si hay algunos en esta mañana, pero queremos orar contigo. Queremos orar por ti. Si tal vez estás ya por darte por vencido, quizá por tirar la toalla ya, queremos ayudarte para que hoy le pidas a Dios una palabra de su boca, una palabra por la cual vivir, una palabra que le glorificará a Él, que traerá honra a su nombre, porque habrá fruto de esa palabra que Él te da. Póngase en pie.